Buenos días, compañeros de sistemas, buenos días, compañeros de mecatrónica. Este, eh, no califiqué, la verdad se me pasó. Yo creo que hoy sin falta, bueno, no es que se me pasara, simplemente estuve muy ocupado, o sea, me salió una ocupación ayer en la tarde y llegué aquí a mi casa como a las 8:30, 9. Entonces ya ven que, bueno, el cambio psicológico, que es más que todo psicológico, nos hace que el día dure menos, pero yo creo que es nada más cuestión de acostumbrarse. Sí, digo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar hacia, por ejemplo, Nayarit, Sonora, Chihuahua, y también hay cambio de una hora, ¿no? Entonces, pues es lo más normal del mundo. Una hora no es mucho. Alguna vez en mi vida, y única vez, tuve la oportunidad de ir a un congreso a Malasia. La diferencia horaria son 13 horas, entonces ahorita ya en Malasia son las 9 de la noche. Y pues en el día no hay tanto lío, pero en la madrugada, wow. Ahí me tenían despierto a las 2 3 de la mañana, no podía dormir porque son eran las 3 de la tarde aquí. E igual a las 5 de la tarde allá, eran las 6 de la mañana aquí. Tiene un sueño, en una de plano me caí en la cama del sueño, ¿no? Entonces sí, esos son golpes tremendos. Esto es una hora y pues nada más es cuestión de psicología, ¿no? Entonces, bueno, para mañana con todo gusto ya debe de estar ¿cómo se llama? Uf, pues ya que debe de estar sus calificaciones, eso sí, ya sin falta. Y pues como les dije, simplemente fue Uy, pues me quedó el sueño, entonces ya no pude dormir. Digo, más bien, tuve cosas que hacer y ya no pude atender esa parte. Continuando con lo que estábamos, bueno, repasando lo que estábamos, este, esta unidad que se llama ajuste de curvas e interpolación. Es una unidad que también está muy ligada a estadística. Y hablábamos sobre fenómenos, o sea, por ejemplo, este fenómeno de que hace 2 años nos pasó el fenómeno de que muchos de ustedes, que vivían aquí en San Luis, porque por sus estudios, de repente se regresaron a su lugar de origen, ¿no? O sea, porque pues ya no tenía caso estar aquí. Y ocurrió un fenómeno de que pues mucha gente pues, rentaba cuartos y ya no lo hace. Ahora es el proceso contrario. Muchas veces, bueno, muchos fenómenos físicos, fenómenos económicos, fenómenos biológicos, tienen un comportamiento o una tendencia. Como les decía, una tendencia tiene que ver con las pendientes. Si las pendientes son positivas, significa que la tendencia va a la alza. Si las pendientes son negativas, significa que la tendencia va a la baja. Por ejemplo, hace 2 años, la gente que rentaba casas, pues de repente empezó a perder mucho dinero, ¿no? Porque pues ya no, su producto dejó de ser necesario. Como le decía la señora del pelo, ¿no? Como ayer, ¿no? Que dijimos, no, pues ya vamos a regresar a clases, ya hay que ir afeitaditos, cortado el pelo y demás, ¿no? Bueno, pero son tendencias, o sea, a ustedes, por ejemplo, va a pasar lo mismo, ¿no? Este, de que ahora que ya tienen que asistir, pues van a ver, ay, pues si me queda la ropa que usaba en clases, hubo varias industrias que perdieron millones de pesos, ¿no? Y la recuperación va a ser muy lenta. Ahora, esto que estamos viendo de los polinomios de interpolación está relacionado, tiene que ver con el concepto matemático de relación. El concepto de matemático de relación consiste en que yo tengo dos conjuntos
En este caso, el muestreo, tienes el conjunto del dominio, tienes el conjunto del contradominio, y tú sabes que si cambias algo en el dominio, cambias algo en el contradominio. Por el caso ahorita, ¿no? Hay una relación entre el costo de la vivienda alrededor del TEC, en la UPA, en hogares. Hay una diferencia entre, por ejemplo, 2020 a 2022. ¿Por qué? Porque ahora vamos a regresar ya, y pues muchas de esas cosas que antes nadie quería, nadie le interesaba rentar un cuarto, ahora sí. Entonces, existe una relación. Sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque para todo, o sea, normalmente todos los, si eres, si tu formación es profesional y te educaron de una manera matemática, entonces este, tienes que tener un concepto de que si haces algo, vas a tener que, vas a tener un cambio, una reacción. Es decir, por ejemplo, aquí en este caso, necesitaban 7 cuartos, ¿y cuánto es el precio? Ahora necesitan 200 cuartos, y ahora ¿cuánto va a ser el precio? Entonces, para que tú tengas esto, vas a modelarlo con un polinomio. ¿Por qué polinomios? Porque son los más sencillos, son las funciones, diría un amigo matemático, son las funciones bonitas, son las funciones sencillas. Entonces, ese polinomio, aquí en este caso la fórmula es para una recta. Aquí abajo la fórmula es para una curva, una cuadrática, y así sucesivamente una cúbica. Esto que vemos aquí, estas fórmulas, esto que vemos aquí, es para crear un polinomio. Y lo que intentamos hacer es crear un modelo. ¿Qué significa un modelo? Es una abstracción de la realidad. Sí. Ustedes deberían de ser, ya nosotros como profesionistas, o sea, con la idea de, cuando somos estudiantes, o sea, recuerden que entramos en un sistema desde el kinder, primaria, secundaria, donde todo lo vemos de que hay que pasar el examen, hay que pasar con el 6, con el 70, o sea, pero realmente nunca visualizamos, nunca entendemos de que hay una relación diferente en este nivel. Desde el nivel preparatoria, en que muchos de ustedes obtienen, por ejemplo, títulos de técnico. O sea, ya ven que hay varios sistemas como los CETIS, como el CONALEP, como los CEBETIS, que cuando tú terminas ya con un título de técnico, ya puedes trabajar. Y algunos lo hacen, o sea, alguna gente ya no termina la carrera porque fue suficiente, o sea, y ya necesitan, por las razones que sean, trabajar. Eso, lo que van a tener, lo que quieres tener es un modelo, en este caso un modelo matemático, porque hay modelos de diferentes tipos. Por ejemplo, hay modelos simbólicos, hay modelos teóricos. En este caso, este es un modelo matemático. ¿Y para qué te va a servir? Pues te va a servir para que conozcas el comportamiento del fenómeno. Y por ejemplo, ya cuando regresemos, una de las pocas cosas que sí vamos a hacer en presencial es el hacer un experimento. Y el que tú veas que con ese experimento tú puedes generar un modelo matemático. El modelo matemático te va a servir como una aproximación para conocer es como los arquitectos, ¿no? Que hacían, de hecho se ha descubierto en sitios arqueológicos, que muchas veces cuando iban a construir un templo, construían primero una maqueta, que es un modelo. O sea, la maqueta de alguna manera representaba cómo iba a quedar el templo, la pirámide, lo que haya, el palacio, antes de hacerlo. ¿Y por qué era importante? Porque te permite hacer estimaciones, ¿sí? Te permite hacer estimaciones de decir, pongamos el caso ahorita con ustedes, ¿no?
van a tener que, esperamos que no. Una de las cosas que existía antes, abusivos, por cierto, era de que muchas veces cuando te rentaban un cuarto te decían, sí, te lo rento, pero me tienes que también pagar los días que no vas a estar, o sea, julio, por ejemplo, o mediados de agosto, y dices, oye, pues no. Y sí pasaba, ¿no? Y ahora puede ser que abusen en ese sentido. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Para que hagas estimaciones, para que digas, ay, es que cómo va, qué va a suceder, cómo va a suceder, cómo lo vas a hacer, ¿no? O al revés, puede ser también cosas buenas, ¿no? Cosas buenas en qué sentido, de que pues vas a volver a ver a tus amigos, se van a poder ir ahí a tomar sus cervezas el fin de semana a la vuelta, se van a ir al cine, vas a tener más chance de andar con la novia, etcétera. O sea, son modelos. ¿Va a ser cierto? No lo sé. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia en que usemos una recta, una curva, una cuadrática, una grado cuarto? Bueno, les mostraba aquí que dependiendo la curva que tú uses, se va a parecer más a la realidad. ¿Sí? Aquí en este caso, por ejemplo, la función original, la azul, la función original es una función de grado 8, aclarando que esto es un ejemplo. En realidad tú no sabes de qué tipo es la función. O sea, tú solamente sabes que es un fenómeno que se comporta de cierta manera. Luego, tú empiezas a generar una función que es la línea roja, y entre más puntos tengas, vas a poder generar, en el caso de las diferencias divididas de Newton, entre más puntos tengas, vas a poder generar un polinomio. Por ejemplo, este es un polinomio de grado 4, polinomios de grado 5, polinomios de grado 6. Por ejemplo, aquí en el polinomio de grado 5, si la función original, bueno, aquí en este caso no es la función original, pero si la función original se parece, entre más grande sea el polinomio, nosotros asumimos que se va a parecer más hacia hacia la función verdadera. Cuando yo fui jefe de posgrado y me tocó llegar en enero. Cuando yo hice el cambio, cuando tuve que hacer el presupuesto para el siguiente año, mi gran problema es que solamente tenía un punto de referencia. O sea, me decían, no sé, te vamos a dar de presupuesto, el año pasado te habíamos dado 200,000 pesos y ahora nada más te vamos a dar 80,000. ¡Wow! Le digo, ¿y ahora cómo le hago, no? Entonces empecé a quitar muchas cosas, ¿no? O sea, anuncios en el periódico, el cafecito para los estudiantes y cosas por el estilo, ¿no? Dijimos, no saben qué, no hay dinero. Entonces empecé a hacer un modelo, pero el problema es que no tenía datos, nada más tenía las puras suposiciones, que en realidad así trabajé con puras suposiciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si ustedes algún día llegan les encargan almacenes, tienen que buscar las estadísticas. Entre más estadísticas, mejor. Y lo que tienen que tratar de buscar es esto, el muestreo. Que te digan, a ver, para el año tal, ¿cuánto gastamos? Para el año fulano, tanto gastamos. Los años es el dominio, son los X. El f de X es lo que gastaste en algo. Por ejemplo, ¿cuánto gastaste en chips? ¿Cuánto gastaste en soleras? ¿Cuánto gastaste en metros de esponja? No lo sé. El chiste está de que tú con eso vas a poder establecer una función y en base a esa función tú vas a poder predecir o vas a poder hacer estimaciones de cuánto se va a gastar o cuánto se gastó. ¿Sí? Por ejemplo, los médicos forenses, muchas veces sabiendo, por ejemplo, ahorita lamentablemente con la violencia y todo eso, sabiendo, por ejemplo, qué insectos llegan a un cuerpo que está mal, con el tipo de insectos que llegan, ellos establecen un modelo que no es un modelo matemático, es un modelo empírico, donde te pueden decir cuántos días lleva de muerto, ¿no? O sea, porque te dicen, es que al principio los primeros insectos que llegan son estos.
Y luego los siguientes insectos son estos, y así. Entonces se establecen, dicen, ah, pues el cuerpo lleva 4 días, por el tipo de insectos que lleva, por esto y por lo otro. Ah, pues qué padre. Entonces, para eso nos sirve el que ustedes puedan hacer estos modelos. Como les decía, el modelo se basa, en el caso de Newton, se basa en las pendientes, que son estas. Con esas pendientes construyes, que es lo que tenemos de este lado, construyes, en la parte en azul, construyes el polinomio. En este caso es un polinomio de grado 6. Lo que te quiere decir en esto, cuando ves la curva, es que el polinomio hasta cierto número de puntos concuerda la parte azul con la parte roja. Si concuerdan, significa que por lo menos en esa parte debería de darte resultados muy parecidos. Ahora, en un ya aplicado tú no vas a tener la parte azul. O sea, tú vas a tener la parte azul, imagínate que tienes la parte azul del muestreo. Y dices, eso me consta porque yo lo medí. Pero más allá de eso ya no tengo nada. Entonces lo único que me va a servir la parte roja, que es el polinomio que yo estoy calculando, eso te va a servir para hacer tu estimación. El fin de semana espero, según mi estimación, espero irme de viaje. Entonces estaba muy contento porque ya tenía un plan y pues me lo cambiaron ayer también. Estaba haciendo mi estimación y decía, pues podemos llegar a tal parte en tanto tiempo. Yo calculaba en 6 horas. Pero ayer que estuve viendo el Google Maps a detalle, porque tuve que cambiar la ruta, el Google Maps me estima, me hace una aproximación, donde dice que a donde voy me voy a tardar. Yo esperaba 6 horas, pero ayer el Google Maps me dijo que son casi 8. Y dije, oye, no, no puede ser. Pero ya cuando estuve haciendo mis cálculos, yo mismo dije, no, sí puede ser. Porque es más adelante de Puebla, entonces a Puebla son 5 horas, yendo rápido por el Arco Norte. Entonces te quedas pensando y dices, no, sí es cierto, la estimación es correcta. Porque es importante que tú puedas hacer esas estimaciones. Porque dependiendo a la hora que vayamos a salir, sabemos si yo tengo que llegar a comer a cierto lugar. Entonces, o si no, si es demasiado tarde, voy a tener que comer en un lugar intermedio. Entonces, eso es importante. ¿Para qué te sirven las estimaciones? Para hacer planes. ¿Para qué me sirve un polinomio donde yo pueda calcular los valores a futuro o valores intermedios? Este tipo de métodos, los métodos que vemos, los 3 métodos que vamos a ver, que son diferencias de Newton, polinomios de Lagrange y mínimos cuadrados, los 3 métodos funcionan mejor entre valores conocidos. Es decir, yo conozco, por ejemplo, aquí, todos los valores entre 1 y 11 son los valores conocidos. Si calculo un valor intermedio, por ejemplo, el 3.7 tendría que darme valores muy, muy posibles, por ejemplo, aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, sí falla, ¿no? Porque el valor verdadero es 352 y aquí me da menos 2000 no sé qué. Aquí los valores intermedios como que aquí ya empieza a ajustarse. Este es el valor verdadero, el valor en azul, esta es tu estimación, tu interpolación, y este es el valor verdadero. Si nos fijamos, como a partir del tercer punto, el método empieza ya a darte valores más reales, más semejantes. Aclarando que esta es una prueba, ¿eh? Cuando tú lo utilizas, en realidad no sabes cuál es, o sea, déjenme rápidamente mostrarles un ejemplo de cómo se utiliza este tipo de cosas. Un ejemplo de cómo se utiliza es el de la población. La población bueno, en todos los países se hace un censo, se cuenta, pero no contamos cada año, contamos cada 10 años. Entonces, hay un instituto que se llama CONAPO, sí, Comisión Nacional de Población, que lo que hace es el censo de todas las personas. O sea, la CONAPO se encarga de que tú
¿cómo se llama? De checar cuántas personas somos, cuántas personas, déjenme ver si viene aquí a ver, entre los documentos, perfil socio de las personas trabajadoras en el hogar, etcétera. Catálogos, transparencias, a ver. Se supone que antes, bueno, no había estadísticas sobre creo que no viene mucho. Eh, Había estadísticas, o sea, había valores. Creo que aquí puedo descargarlo. Sí. Bueno, antes. No, no viene la estadística, ya no. A ver. Voy a buscarlo por internet. Es pronóstico de población en México. Actualmente vivimos 125.3 millones de personas. Dice, se estima que para el 2050 la población en México sea de 148 millones. ¿Sí? Ahora la pregunta, bueno, ¿y cómo llegan a esa estimación? Que esa es la parte importante, que es lo que traemos nosotros. ¿Cómo llegan a eso? Pues aplican lo que estamos viendo aquí. O sea, dicen, ¿cuántas gentes había en 2000, en 1950, en 1960, en 1970, en 1980? Y así se van. El X es el año, el F de X es la población. Entonces, voy a hacerle aquí esto es para esto. Aquí vemos la población cómo va subiendo. Si se fijan, perdón, F de X, se fijan aquí cómo son los años. 1950, 55, 60, esa es la población. Que en realidad contamos cada 10, ¿eh? Nada más que aquí también hacen un tipo de interpolación. Aquí la pregunta obvia es que si se fijan la pendiente entre 1950 y 1900, aquí la pendiente era más larga, más pesada. Aquí la pendiente ya no fue igual. O sea, por ejemplo, de 27 millones que había en 1950, se duplicó la población en 1970, entre 1975 más o menos. Pero si se fijan entre el 70 y el 80, había 17 millones más, de aquí también subió bastante, pero entre este y este ya subió a 14. Entre este y este siguen 14, más o menos, la tendencia es 14, pero aquí ya baja a 11, y luego de aquí hasta acá baja a 6, ¿sí? Fíjense que en todo esto, si nosotros vemos las tendencias, por ejemplo aquí, que entre este y este punto hay 16, entre este y este punto hay 17, o sea, el crecimiento aquí era muy alto, pero si lo vemos en el pronóstico está que entre 2025, 2030 al 2040 y 2035, el pronóstico es un incremento de 6, casi 7. Y dices, oye, pero si acá, imagínate, entre este y este, el pronóstico fue de 14, 15, y entre este y era de 9, sí, de 9. Entre este y este no fue tan grande. ¿Qué fue lo que cambió? Ah, pues cambió de que llegó la medicina a la mayor parte de la gente, de que la gente mejoró económicamente, etcétera. Los servicios empezaron a llegar a todo el mundo. Dices, bueno, ¿y para qué sirve eso? O sea, ¿para qué me sirve a mí saber que vamos a tener esas poblaciones? Pues muy fácil, porque te va a decir de qué tamaño, cómo van a crecer las ciudades, por ejemplo. Te puede decir, si vas a vender algo, por ejemplo, yo le decía a mi prima, ella quería ser educadora, quería cuidar niños, bebés, todo ese tipo de cosas. Y le digo, no tiene futuro.
cada vez va a haber menos bebés, cada vez va a haber menos ese tipo de cosas. Y sí es cierto, ¿eh? Ahora, las proyecciones, eso es lo que hacemos con este método. Con este método lo que haces es, por medio de estos valores, que son valores muestrados, valores que tú conoces, estableces este valor, esta función en rojo. Y con eso puedes hacer proyecciones. ¿Qué tan cierto van a ser? No lo sabemos. Depende cómo avancen las cosas. Por ejemplo, nosotros esperábamos que la población bajara mucho antes, alrededor de 2012 iba a empezar a bajar. Pero llegó algo que nadie esperaba, que se le llamó el fenómeno adolescente. El fenómeno adolescente es que muchos adolescentes que antes no tenían hijos, pues lo tuvieron. O sea, fue un fenómeno de unos años. Entonces eso mantuvo la población estable. No creció demasiado, pero tampoco disminuyó como se esperaba. Alrededor de 2018 ya no. Alrededor de 2018 la población bajó. Entonces, la idea en este tipo de cosas, o sea, ¿para qué queremos hacer pronósticos? Consiste en que ustedes, tarde o temprano, van a tener que hacer proyecciones también en su trabajo. Sí. Y por ejemplo, aquí están los datos, las infografías. Infografías son muy interesantes porque infografías de cuánto es la población en México. Siempre me ha encantado eso porque les pongo un caso, bueno, que de hecho es lo que pusieron aquí, ¿no? Cómo es la población, cuántas son las poblaciones de niños y adolescentes, los cambios poblacionales, cómo van a ser, la tasa de fecundidad adolescente, la tasa de mortalidad infantil. Fíjense cómo es eso. O sea, la probabilidad, lo voy a hacer el acercamiento. Pregúntenle a sus abuelitas que la mayoría de ellas tuvieron algún niño que se les murió, pero fíjense cómo cayó. Y esto es lo que conocemos como una tendencia. Una tendencia es, fíjense cómo baja. Significa que la probabilidad de que muera un niño, de que tengas un bebé y se muera, es muy, muy baja en 2000, pues ya desde ahorita, 2020, 2025, pero va a seguir bajando, 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 hasta que sea un caso prácticamente súper raro, ¿no? Al revés, por ejemplo, ¿qué pasó con la fecundidad entre mujeres entre 15 y 19? Ahí era muy alta, o sea, este supongo que es el número de hijos. Bueno, no era 14, era, sí, es el... ah, ¿cuántos hijos por cada 1000 mujeres? O sea, imaginemos el peor de los casos entre el 55 y el 60, que eran casi 160 hijos por cada 1000 mujeres. Pero ¿qué sucede para 2020, que estamos por acá? Pues estamos hablando de 60 y tantos, y aún así va a bajar un poco, pero se va a mantener estable, que va a ser alrededor de 60 niños por cada 1000 mujeres entre los 15 y los 19 años. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto de los hijos, pues no sé, algún día que ustedes sí llegaran a tener hijos. Pero la parte importante es de que esto que están viendo ahí es esta parte en rojo, es la proyección. ¿Sabemos que va a ser eso? No lo sabemos, pero es lo que las estadísticas nos dicen. Ahora, el método, sí, por ejemplo, aquí que es en grado 4, en grado octavo o grado noveno, se supone que cada vez más la función se va a parecer bueno, aquí vemos que ya no hay mucho cambio, cada vez se debe parecer más. Por ejemplo, aquí hasta el punto número 10 es muy parecida. Aquí hasta el punto número 9, en el 10 empieza a separarse. En el 8 prácticamente ya no cambia, lo cual significa que el polinomio se va a parecer lo más posible. Aquí vemos que el polinomio, su error, entre la parte azul, que es tu aproximación, contra la parte en verde, que es el valor verdadero, es 0. Cuando llegas a eso, dices, ya entrené bien a mi estimación. Significa que voy a tener pocos errores. Es cierto, eh, sí, siempre y cuando no ocurra un cambio, este,
¿cómo se llama? Un cambio fuera de lo común, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con fuera de lo común? Por ejemplo, estaban las elecciones en España, creo que era 2004, 2010, algo así. Estaban las elecciones y ocurrió que los fanáticos, este, lo que hicieron fue iba a ganar el partido del gobierno, o sea, el gobierno iba a ganar y tenía todas las de ganar. Y una semana antes hubo unos atentados terroristas, entonces la gente desconfió del gobierno y votó por el contrario, cambió radicalmente el pronóstico porque hubo un evento atípico, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen un montón de planes, ¿no? Pues de hecho, yo lo he visto con algunos de ustedes. El año pasado hicimos un ejercicio de eso, de que les decíamos, a ver, según ustedes, cómo es sus pronósticos? O sea, véanse a 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y es bien curioso, bueno, yo leí varios de sus ejercicios, y es bien curioso porque algunos de ustedes, por ejemplo, sus planes no está en casarse ni en tener hijos. Y, por ejemplo, está a trabajar uno de ustedes decía, para tener sus consolas, para tener así como un cuarto ideal, ¿no? Así, el típico cuarto de gamer, así con el sillón especial, realidad virtual y cosas por el estilo, ¿no? Y es interesante, muy interesante, porque eso significa cómo son las tendencias y cómo cambiamos. No, y independientemente de la clásica, ay, qué malo, qué feo, no, 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 esas son tonterías. Esas son las tendencias y de hecho, yo recuerdo, siempre hacía el muestreo, bueno, lo hago en estadística, siempre les hacía un muestreo a ustedes de que, ¿cuántos piensan tener un hijo? ¿Cuántos piensan tener dos hijos? Ya dejé de hacerlo, pero normalmente se veía una tendencia a la baja. Entonces, bueno, aquí tenemos, en esta nueva hoja de cálculo que se llama diferencia dividida cúbico, la parte en verde que ven aquí es el muestreo. Con ese muestreo y con una parte de manejo de álgebra, yo puedo generar un polinomio. Aquí en este caso el polinomio para estos datos, el polinomio es este. ¿Cómo se obtiene? Ah, pues se obtiene con los mismos, con el mismo método de Newton, es decir, se obtienen las pendientes, que vemos aquí, se obtienen las pendientes. Luego de las pendientes es como lo que vemos aquí. Este es el polinomio. Pero lo que haces es esto que estoy destacando, lo desarrollas, es decir, multiplicas x menos x0 por x menos x1, lo multiplicas, esto de acá también lo multiplicas y lo simplificas. O sea, esto que tienes aquí lo multiplicas y lo simplificas de tal manera que al final te quede una constante, términos lineales, términos cuadráticos y términos cúbicos. O sea, para lograr esto que está en naranja, lo que tienes que hacer es esto que está aquí abajo, lo desarrollas y lo simplificas. Lo que pasa es que aquí ya está hecho, o sea, esa simplificación la hicimos a mano. O sea, eso que ven ahí, te pusiste en una hoja y te pusiste a simplificarlo, y ya simplificado te da esto de acá. Esto que está en naranja es el polinomio de aproximación, el polinomio de estimación. Decimos que según el comportamiento de esos puntos, si yo usara un polinomio cuadrático, ese sería, un cúbico, perdón. ¿Sí? Con los mismos datos yo podría tener un polinomio de grado, vamos a verlo rápido. Imaginemos que usamos los mismos datos. Aquí, aquí se ve bien porque está interesante. Los puntos reales son la parte en azul. La aproximación que tienes es la parte en rojo, es la recta. ¿Qué podemos ver? Pues que la recta y la parte en azul no se parecen.
Pero bueno, es tu aproximación, ¿sí? Es como, me acuerdo de un caso que veíamos, ¿no? O sea, imagínate tú como mujer, ¿no? Pues te gusta un artista, ¿no? Güero, ojos azules, bla, bla, bla. Pero tu primer novio, veamos, aquí son los mismos puntos. Con estos puntos, yo puedo generar esta recta. La recta sería menos 3082 más 3160x. Es una recta. Si nosotros lo vemos como gráfico, con esa recta que se calculó, como les dije, a partir del método de calcular las pendientes y luego simplificar, esto de aquí es una simplificación, que se logra a partir de esto de acá. Cuando haces eso, lo que vas obteniendo aquí es, dices, yo tengo la curva azul, que es la verdadera, y la trato de aproximar con la recta en rojo. Como pueden ver, no son iguales, son muy diferentes. Si tú, si así que el que te enamoras y el que pones el póster ahí, es de un tipo, pero tu novia o tu novio son completamente diferentes, pues significa esto, ¿no? O sea, la parte en azul es la verdadera, la parte en rojo es la aproximación. La parte en azul es quien te gusta de verdad, la parte en rojo es quien es tu novio. Entonces aquí, por ejemplo, el novio no se parece en nada, ¿no? Si el galanazo que te gusta es de ojos azules, blanco, güero, y tu novio es moreno, chaparro, gordito, así. Pues, ¿qué es lo que significa? Pues de que la aproximación, que es la parte en rojo, no concuerda con la azul. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Pues tienes que cambiar, entonces. ¿A qué me refiero con cambiar? A que vas a volver a hacer otro modelo, que es esto de aquí, esta fórmula, pero desarrollada. ¿A qué me refiero con desarrollada? Ah, pues que multiplicas este a 1 por x y por x0, por la resta de estos dos. Luego de esto de acá lo multiplicas y lo simplificas. Es decir, todo esto que tienes aquí, lo que tienes que hacer es desarrollarlo, multiplicarlo y simplificarlo. Multiplicando y simplificado, donde los A0, que ves ahí, son los valores que ves acá arriba. Este valor, este valor, este valor. Esos son A0, A1, A2, etcétera. Luego, los X0, X1, X2 son los valores del dominio, son los valores mezclados. Este es X0, X1, X2, X3, X4, X5. ¿Sí? Sustituyendo esos valores y dejando como variable únicamente la X, te queda esto de acá. ¿Sí? Entonces ahora haces tu estimación. ¿Sí? Y al hacer tu estimación, ahora te queda que, bueno, tienes una recta que ya no es tan recta. Bueno, aquí no se aprecia mucho, pero ya lo podemos ver en la cúbica. En la cúbica sí se aprecia, debería de apreciarse un poco más. A ver, si aquí en la gráfica no se está apreciando, porque debería de ser, porque se ve como pura recta, si no, no es pura recta. Esto ya es una cúbica, pero, a ver. Ah, sí, pues obviamente. Vamos a, voy a borrar esto, voy a generar el valor para que se aprecie un poco porque no se está apreciando. Ya, ok. Tienes que hacer la comparación entre este valor y este valor. Entonces, mmm, sí, la aproximación es muy diferente. A ver, insertamos un gráfico que son gráficos de dispersión y que sean así. No, no me está dando lo que yo quiero. Mm, a ver.
Sí, debería de darte la comparación entre estos dos elementos. Y es una de esta expresión, pero no. No, 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 no. Ok, a ver, otra vez. Con líneas. Todavía. Aunque sigue siendo muy... No, sigue sin gustarme porque realmente no se nota. Aquí, por ejemplo, lo que pueden ver es que el polinomio, pues los valores se alejan mucho, ¿no? O sea, este es el valor verdadero y este es el valor de la aproximación. Valor verdadero, aproximación, verdad. Ah, no, 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 obviamente que está mal. Sí, ya. Sí, es que por eso te da lo que te da. Ya vi. Sí, perdón. Es que aquí te da diferente porque el valor que tienes de aquí no concuerda. Como ahorita cambié los datos de la línea, o sea, cambié los datos estos para que fueran los mismos datos, pero no cambié la f de x. La f de x no es igual. La f de x cambia. Entonces, por ejemplo, aquí hay que cambiarle los valores porque si no, no te van a dar. Bueno, aquí sí es igual, pero ya cuando lo cambias a la cuadrática, cuando haces la comparación, que sería esto hay que cambiarlo. A ver, aquí es 9 por j elevado a la 8. Aquí es otra cosa muy diferente. Entonces, ah, no, aquí sí concuerda, creo. Es 9 por este elevado a la 8 y este es j por 9 elevado a la 8. Y en la cúbica es y es este. No, este sí no concuerda. Ok, aquí ya. Entonces haces esto, cambian los valores y vemos. En este concuerda y en este no concuerda. En este concuerda y en este no concuerda. Hay un error. En este concuerda y en este no concuerda. En este concuerda y en este no concuerda. Los valores intermedios te van dando errores muy altos. ¿Sí? Pero por lo menos en estos puntos sí concuerda. El azul es tu interpolación, tu estimación, y el verde es el valor verdadero y el azul es tu interpolación. Entonces vemos que en algunos puntos sí concuerda y en otros puntos de plano no concuerda. De esto, lo que puedes hacer es, pues es tu mejor estimación, no hay más. Sí, como yo les digo, mi estimación para el día que nos vayamos, pues es muy, ¿cómo se llama? Sigue sin no gustarme esto. Pero bueno, sí, porque al final te dice que no es una curva que va avanzando muy lento. Que está la parte roja. La parte roja es tu estimación. La parte azul es la, la parte azul es el valor verdadero. Entonces, así como lo vemos aquí, te dice que tu estimación pues no es muy buena. ¿Sí? Te dice que tu estimación no es muy buena. Entonces, claro que también depende de la escala en la que se mida. Pero pero si tu aproximación no es muy buena, pues entonces tus pronósticos tampoco lo van a hacer. ¿Sí? Pero lo que sí es importante es que con estas operaciones de que generes este polinomio, como les digo, ese polinomio es la fórmula que tienen acá simplemente simplificada. ¿Qué ganas con tener el polinomio? Ah, pues ganas lo siguiente. Ganas un modelo. Y ya con el modelo, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues muchas cosas. Puedes sacar derivadas, puedes sacar raíces, puedes sacar gráficas, puedes sacar muchas cosas. En un sentido real, el valor de azul, lo que tienen aquí abajo como azul, esto no lo tienes en realidad.
tú puedes muestrar ciertos valores verdaderos, que eso sabes que existen, pero más allá de eso ya no conoces. O sea, por ejemplo aquí, ¿no? Yo no puedo estar seguro que en 2030, que no falta tanto, bueno, 2025, este va a ser el valor verdadero. Eso no lo sé. Lo único que estoy obteniendo es una aproximación, pero en base a esa aproximación, tengo que funcionar. Ya para irnos, les pondré mi caso. Yo, pues ahorita ayudo a mis hijos y bueno, me encargo de la casa económicamente. Pero según mi aproximación, yo espero, ya estoy de necio, yo espero retirarme, espero jubilarme en unos 6 años más o menos. Es mi estimación. Entonces, al momento en que yo me retire, ganaría la mitad no, sí, más o menos la mitad de lo que gano actualmente, porque me quitan muchas prestaciones, que es lo que hace la mayor parte de mi sueldo. Entonces, en lugar de ganar lo que gano, ganaría la mitad. Si yo hago esa proyección, entonces tendría que decir, mis gastos también tendrían que reducirse a la mitad, ¿sí? O sea, en lugar de gastar lo que me gasto actualmente, debería de gastar la mitad de lo que gasto. Entonces mi proyección es de que para cuando yo me retire en 6 años, más o menos, mis hijos ya terminaron la carrera, los dos. O sea, y es muy factible que mi proyección sea cierta. ¿Va a ser cierta? No lo sé. O sea, yo tengo que hacer una estimación. ¿Qué es lo que pasa si yo no hago una estimación? Pues diría, no, pues es que sigo trabajando hasta que ya no pueda, ¿no? Lo cual obviamente pues está mal. O sea, tú tienes que proyectar. Tú tienes, mi hija la más pequeña tiene 17 años, me decía algo bien interesante. Decía, es que yo estoy ya calculando cuánto dinero me voy a necesitar para pagar una renta, para pagar mi comida, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Y está muy bien porque hay que pensar así, ¿no? Al revés, me decía una amiga que iba una vez en el camión y decía, y oyó así de esas conversaciones que oyes, que una señora decía, no, pues es que mi hija ya está creciendo, tiene 16, 17 años, y pues ojalá algún día se encuentre un buen hombre que la mantenga y que vea por ella. Y dices, uy, ojalá que esa mentalidad termine ya, ¿no? O sea, porque eso no es lo correcto. O sea, lo correcto es que ustedes, cada persona como ser humano, se valga por sí mismo. Entonces, haces la proyección. Como yo les decía, cuando me iba a casar, hice la proyección de cuánto me iba a gastar y me gasté más, ¿eh? Me gasté más de lo que yo proyectaba. Y eso que yo tenía la experiencia de 4 años de vivir solo. O sea, yo ya pagaba renta, pagaba luz, pagaba agua, pagaba mi comida, y aún así hubo un error. Entonces, pero claro, el error no fue tan grande. Si nunca hubiera vivido solo, si nunca hubiera tenido responsabilidades, el error hubiera sido más grande. Entonces, estos métodos para eso te van a servir. Con el polinomio que tienes aquí, con la proyección que tienes aquí, y con estos valores de interpolación, tú puedes proyectar a futuro, pero también puedes conocer valores intermedios. O sea, puedes decir, entre esto y esto, ¿qué valor sería? De hecho, lo podemos tener con esto de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos los datos para 1965, 70, 75, 80, 85. Pero yo quería decir, a ver, para el año en que yo nací, que fue 68, ¿cuánto era cuánto era la proporción de hijos para mujeres adolescentes? O yo lo quiero saber para ahorita, que es 2022. Si se fijan, no existe. Quiero hacer la proyección a ver si es cierto. ¿Sí? Y les digo, bueno, aquí estos son datos generalizados, ¿no? Aquí habla mucho sobre adolescentes. Pero este tipo de datos son muy interesantes y son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense aquí la población, la pirámide poblacional. La pirámide poblacional, había mucha población en los años 1950.
pero luego la población se va angostando, que significa que va a haber mucha población, va a haber menos población infantil y va a haber más población de viejitos. Entonces, si ahorita se desesperan con los viejitos, esperen a 10 años o 20 y van a cerrar muchas avenidas y muchas cosas en el centro, porque lo van a dejar precisamente para que la gente de más edad pueda andar ahí. Entonces hay que hacer las proyecciones. Entre más precavido y entre más hagas tus planes, es más posible que las cosas te salgan como tú esperas. ¿Sí? ¿Terminamos?